El Espíritu de Dios, bienvenida a esta tu casa, bienvenido a esta tu comunidad, bienvenido Espíritu de Dios, para que tú hagas lo que tengas que hacer y que tú llenes los corazones que tengas que llenar en esta noche, que tú libertes, que tú traigas, mi Dios, una vida nueva sobre cada persona que lo necesita. En el nombre de Jesús, y el pueblo que alaba a Dios dice, el tema del día de hoy es saliendo del escondite. Dígale que está a su lado, saliendo del escondite. Y vamos a estar ministrando cómo ser libres del miedo. Hoy vamos a estar ministrando y hablando acerca del miedo. Una de las cosas que los que podemos tirar la cédula, en nuestro tiempo no había mucha tecnología y nos tocaba inventar juegos y jugar juegos de antaño para poder divertirnos. Muchos teníamos hora de entrada y hora de salida. Muchos entraban cuando apenas estaba comenzando el juego. Otros le daban un poquito más de libertad. Pero recuerdo que cuando éramos pequeños jugábamos este juego muy famoso que era el escondite. ¿Cuántos lo jugaron? Ahí tiró su cédula. Y recuerdo que el juego se trataba de esconderte y que la persona que te buscare no te hallare. Y recuerdo también que uno trataba de buscar los mejores escondites. Como yo soy de la ciudad, lastimosamente en la ciudad donde yo vengo, del lugar, de la barriada, el barrio donde yo vengo, no había mucha área verde. Nos tocaba escondernos en todo lo que podíamos encontrar en el camino. Autos viejos, dañados, nos metíamos debajo del auto. Si había un palo de mango en la acera, nos montábamos arriba del palo de mango. Y recuerdo que fueron momentos bonitos, momentos que marcan a uno. Hoy los niños, los jóvenes, son mucha tecnología y no saben ni lo que le estamos hablando. Ellos nos están mirando, ellos no saben ni qué estamos hablando. Pero fueron momentos bonitos. ¿Cuántos están conmigo? Y usted dirá, pero ¿qué tiene que ver el escondite con el miedo? Yo recuerdo que en esos tiempos había gente que no le gustaba jugar este juego, porque algunos se metían en unos lugares oscuros y a algunos no les gustaba meterse en esos lugares oscuros. Pero hoy vamos a estar hablando de cómo ser libres del miedo. Primero que nada, vamos a definir lo que es la palabra miedo. Dice, es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Escuche esto: de un peligro real o imaginario. El miedo es una sensación que todos en algún momento hemos experimentado. ¿Cuántos han experimentado el miedo? Nadie puede decir que nunca ha experimentado el miedo. Todos en este lugar hemos experimentado el miedo. Entonces la Biblia habla acerca del miedo. La Biblia nos habla qué repercusiones trae tener una vida bajo opresión del miedo, o sea, teniendo una vida que no podamos ser libres del miedo. Pero antes de entrar en materia, yo quiero hacerle la diferencia entre la palabra miedo y la palabra temor, porque en inglés es una sola palabra y en el hebreo también es una sola palabra, pero nosotros en el español tenemos miedo y temor, lo cual se puede definir que es casi lo mismo. Pero en la Biblia se habla muchas veces acerca del temor y del miedo, pero la palabra más frecuente usada en el hebreo es yira. Y yira significa
significa tener temor. Pero nosotros no podemos definir la palabra temor si primero no encontramos el contexto de lo que se está hablando. Porque durante toda la palabra de Dios hay muchas veces que el temor es bueno, pero hay otras veces que el temor es malo. Entonces el temor bueno le vamos a llamar temor, pero el temor malo le vamos a llamar miedo. Es la mejor definición que yo le puedo dar en este día. O sea que en resumen, hay un temor que te lleva a la reverencia, a cuidar las cosas que Dios te ha dado. Este temor te ayuda a no pecar y siempre tener a Dios presente en todo momento. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el ¿qué? El temor a Dios. O sea que nosotros, para poder recibir sabiduría, debemos tener temor. Pero un temor a Dios, este temor es reverenciado. O sea, este temor significa a que yo me detengo de hacer las cosas que no debería hacer por un temor a Dios, una reverencia a Dios, un respeto a Dios. ¿Cuántos están aquí? Ahora, el miedo es totalmente diferente, porque el miedo es lo que nosotros definimos al principio. Es una sensación desagradable ante la percepción de un peligro real o imaginario. Entonces, lo que nosotros queremos ministrar en el día de hoy es el miedo que el diablo pone en las vidas de las personas. No vamos a hablar del temor reverencial de Dios, vamos a hablar del miedo que el diablo deposita sobre las personas para que no avancen, para que se estanquen y no puedan avanzar en ninguna área de su vida. Amén. Por eso vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Es un verso muy conocido, es un verso donde las personas se aprenden este versículo en los principios de su caminar con Dios. Es un verso muy conocido donde dice: porque Dios no nos ha dado un espíritu de ¿qué? Vamos, dígalo fuerte, ¿de qué? Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire esto: el Señor, o sea Jehová Dios, no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dices, de cobardía, sino de qué? Si no nos ha dado qué? Poder, amor y dominio propio. La definición de cobardía es tener miedo. Una persona cobarde es una persona que tiene miedo. ¿Cuántos están aquí? Una persona cobarde no hace nada por el pensar que algo malo le puede suceder en su vida. Una persona cobarde no avanza. Una persona cobarde no intenta nada nuevo, porque simplemente tiene miedo en el vivir día a día. Antes de entrar en esto, yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha tenido miedo, y que ustedes me digan miedo a qué. ¿Hay algún voluntario que quiere decir miedo a qué? A ver, te dijo amén. Amén es así sea. Así que, a ver, ¿miedo a qué? ¿Usted ha tenido miedo o tiene miedo? Miedo a pagar deudas. ¿Alguien aquí? ¿Miedo a? Miedo al accidente en el carro. Muy bien. ¿Alguien más? Miedo a las alturas. Alguien dijo por aquí miedo al abandono. ¿Alguien más? Mi amigo. Miedo a ahogarte. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más por acá? A ver. Miedo a las arañas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún adulto? A ver. ¿Miedo a qué? Miedo a ser rechazado. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Alguien que no sean los niños. Miren, los niños son
lo máximo. Ellos no le tienen pena, no le tienen temor a nada. Ellos van porque van. ¿Alguien más? ¿Miedo a qué? Miedo a la oscuridad. Muy bien. Todo lo que nosotros hemos hablado son realidades de los seres humanos. Todos en algún momento hemos enfrentado miedos y hemos tenido miedos. Quizás algunos lo mencionaron y otros no lo mencionaron. Pero usted tiene algún miedo de la misma manera que otro que tiene a su lado tiene miedo. Muchos lo hablan, otros no lo hablan. Pero hoy vamos a desenmascarar al enemigo para que usted sea libre del miedo. Para que todo lo que ustedes dijeron, usted pueda vivir una vida plena, una vida segura en Dios, y que usted pueda caminar en una libertad sobrenatural. Amén. Miren lo que dice 2 de Timoteo 1:7, lo que acabamos de leer. Dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, o sea, espíritu de miedo. Lo primero que quiero desarrollar en este día es que el miedo es un espíritu. El miedo es un espíritu demoníaco que toca nuestras vidas y que quiere detener lo que Dios quiere hacer. Míreme, tener cobardía es tener miedo. O sea, que el miedo es un espíritu que solo trata que vivas una vida sin propósito. Mire, aquel que vive una vida llena de miedo es una persona que nunca alcanza nada. ¿Hay alguien aquí? Nunca consigue nada, nunca intenta nada. Hay gente que tiene miedo a morir, hay gente que tiene miedo a fracasar, y aquel que tiene miedo a fracasar nunca intenta algo nuevo, porque los retos y los inventos siempre conllevan dentro de nosotros, siempre conllevan ser libres o superar el miedo de lo que nosotros nos estamos enfrentando. Entonces, importante ver que mire, este espíritu hace que uno se rinda fácilmente. Este espíritu hace que uno vuelva atrás. Este espíritu hace que uno no intente servir a Dios ni volver a amar a Dios como quizás algún momento muchas personas lo intentaron y fueron defraudadas. El espíritu de miedo, míreme, es tan poderoso en la vida de las personas, escuche esto, que puede hacer de ti una persona fracasada. ¿Aló? Es más, la cobardía, del sinónimo miedo, es una de las características, o es uno de los tipos de personas, escúcheme, que está de primero en la lista de las personas que van a ir al infierno. Usted está aquí. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos entrarán en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. O sea, ¿qué quiere decir? Que ser cobarde no solamente te hace fracasado en esta tierra, sino que te hace fracasado en la siguiente vida, en la vida eterna. Y el ser cobarde es una de las características de las personas que no ponen su confianza en Dios. Leímos el Salmo 27:1 que decía: ¿de quién temeré? Pero él hizo dos afirmaciones. Primero, él dijo: Jehová es mi luz, es mi salvación, ¿de quién temeré? Y al final dijo: ¿de quién he de atemorizarme? El temor es algo real y es algo en la cual las personas lo lidian. Y escúcheme, hay mucha gente que se acostumbra a vivir con el miedo. Hay mucha gente que se acostumbra a abrazar el espíritu de miedo, le arregla la cama y duerme con el miedo. Mire, yo tengo autoridad sobre este tema, y tengo autoridad porque yo fui libre de miedo. Yo viví una etapa de mi vida donde yo vivía con miedo a todo. Miedo a la oscuridad, miedo al dormir y quedarme dormido y morir, miedo al intentar algo. Pero no fue hasta que conocí el amor de los amores que pude ser libre de este espíritu. Una de las cosas que quiero decirle, que
aquel que tiene miedo o vive en miedo es un tema muy peligroso, porque el miedo o eso que tú temes, eso mismo te puede sobrevenir. Usted está aquí. Y uno dirá, pero si yo tengo miedo, yo me escondo y nadie me ve. No, aquel que tiene miedo, eso que usted le tiene miedo, eso te buscará hasta lo más profundo y eso te pasará. Aló. Yo le tenía miedo a subirme a un avión. Yo le tenía miedo a manejar. Míreme, le voy a ser sincero esto. Mire, una de las razones por la cual a mí no me gustaba la idea de venir al interior era que a mí no me gustaba manejar en la Interamericana. ¿Usted está aquí? A mí no me gustaba la salida de los cruces de la Interamericana, porque en la ciudad son cruces más pequeños, son cruces más fluidos. Pero cuando yo vine aquí, yo me imaginé otro tipo de calle. Yo no me imaginé que para ir de una plaza a otra yo tenía que coger la Interamericana todos los días de mi vida. Porque en Panamá tú no haces eso. En Panamá hay miles de calles, miles de rutas y miles de shortcuts y miles de calles donde tú puedes entrar y meterte. Usted está aquí. Y una de las cosas que yo también le decía a mi esposa: amor, por favor, ten cuidado, tú no sabes manejar muy bien, y si te tiras por ahí, te tiras por acá y te tiras. Pero míreme, cuando tú tienes miedo, muchas veces Dios te va a presentar ese miedo para ver cómo tú vas a reaccionar ante ese miedo. Usted está aquí. El temor es una puerta, o el miedo es una puerta abierta para que la destrucción entre a tu vida. ¿Y usted sabe quién abrió esa puerta? Job. Job abrió una puerta de miedo para que el espíritu entrara, y dice la palabra de Dios que eso mismo que él temía, eso mismo le sobrevino. En el libro de Job, capítulo 1, versículo 4, dice la Biblia que Job hacía holocaustos, o sea, sacrificios. Búsqueme Job, por favor, ayúdeme. Job 1:4. Dice que él hacía sacrificios, ayuno, él buscaba a Dios, él servía a Dios, él venía a la iglesia simplemente por sus hijos. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Versículo 5. Dice 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o los días de la fiesta, dice, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía sacrificio o holocausto conforme al número de ellos. Porque decía Job, ¿qué decía Job? Dice, quizás habrán pecado mis hijos, dice, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía, dice Job, todos los días. Escuche esto. Job buscaba a Dios, le ofrecía sacrificio, iba a la iglesia, no por amor, sino por miedo. Usted está aquí. Y decía, no vaya a ser que en toda esa fiesta que mis hijos participan, ellos hayan pecado y hayan blasfemado en contra de Dios. Así que yo como padre, escuche esto, voy a ir a la iglesia, voy a sacrificar todo lo que tengo que sacrificar para ver si Dios tiene misericordia. Escúcheme, cuando usted tiene una actitud de quizás agarrar a sus hijos y no corregirlos de la manera correcta, usted puede abrirle una puerta al enemigo para que ellos mismos sean destruidos. Aló. Job, dice la Biblia, que los traía después de cada fiesta. Dice que los traía, los santificaba, los mandaba a dormir, y él de la mañana sacrificaba los holocaustos, iba ante Dios y decía, bueno, ya yo hice mi parte. Pero yo nunca vi a Job corrigiendo a sus hijos. Usted sabe que usted puede librar a sus hijos de muchas cosas con el simple hecho de castigarlos y corregirlos.
con el simplemente hecho de decirle, escúcheme, todo lo que tú quieres te lo tienes que ganar. Job no hizo eso. Job tenía miedo que sus hijos, míreme, se murieran o que algo le pasara. Y abajito de eso mismo dice la palabra de Dios que inmediatamente Satanás le dijo a Dios: pero tú lo tienes guardado a él. Es por eso que a ese hombre no le pasa nada. Tú lo tienes guardado. Y era la protección de Dios que estaba sobre Job y sobre su casa. Y dice la Biblia que más adelante dice que Job expresó esto. Dice: el temor que yo tenía me sobrevino. O sea, que cuando usted tiene miedo o cuando usted tiene temor de algo, en vez de alejarlo, lo que está haciendo es que lo está llamando. ¿Usted está aquí? Usted, en vez de decir: hey, no quiero este trato conmigo, usted lo que hace es que lo está atrayendo a su casa. Porque escuche esto: el miedo es una puerta abierta. Y donde hay una puerta abierta, el diablo se mete. ¿Usted está aquí? Dice la Biblia que ellos, dice, hacían fiesta y Job hacía, dice, sacrificio, holocausto todos los días. ¿Usted sabe qué es hacer sacrificio, holocausto todos los días por los hijos? Cuando ellos mismos tenían que haber aprendido a hacer sus propios sacrificios y ellos mismos tenían que haber, escúcheme, que haber buscado a Dios como su propio Dios. A veces nosotros queremos mandar a los hijos para que busquen a Dios y nosotros no buscamos. Y a veces nosotros queremos buscar a Dios y no mandar a nuestros hijos a buscar a Dios. Dice la Biblia en su palabra, dice: instruir al niño en su camino y cuando sea grande, escúcheme, cuando sea grande. ¿Usted sabe qué significa eso? Tu responsabilidad es cuando él es niño. ¿Aló? Cuando él es grande, toma sus propias decisiones. Porque dice: cuando él sea grande, no se apartará de él. ¿Sabe por qué? Porque usted le enseñó de pequeño. Pero nosotros decimos: ay, qué miedo, no sé si llevarlo, ay, qué miedo por esto. Y Job tenía la puerta abierta porque nunca pudo corregir a sus hijos y nunca, escúcheme, fue libre del miedo. Mire, aquella persona que vive en miedo vive pensando en eso todos los días. Usted está aquí. Se va a acostar a dormir y piensa en lo que tiene miedo. Se levanta y piensa en lo que tiene miedo. Míreme, es algo inevitable porque es un espíritu agobiante. Se lo está diciendo a alguien que ha vivido en miedo, que ha sudado por miedo, que ha temblado por miedo, que no se quiere ni parar de la cama por miedo a lo que pasará. Hay gente que tiene miedo de todo. Todo lo que tú hagas, escucha esto, todo lo que tú hagas con miedo siempre va a traer duda. Y eso siempre va a hacer tambalear tu vida. Tu fracaso está en el miedo y tu éxito está en la fe de Dios. Tu fracaso está en el miedo y tu éxito está en la fe de Dios. Escúcheme, cuando hay miedo no hay amor. Y cuando no hay amor, no hay fe. Aquel que vive en miedo no puede vivir en amor. ¿Usted sabe por qué muchos matrimonios pelean? Por los celos. Y los celos son demoníacos. ¿Aló? Porque los celos son una imaginación, una interpretación de algo que quizás no está pasando. Muchas veces sí pasa. Pero los celos son una interpretación de algo imaginario, de alguna índole, y eso trae disgusto. Escuche esto, eso trae disgusto, pelea, escúcheme, contienda y división dentro de cualquier relación. Y el celo es simplemente el miedo de que lo que tú tienes te lo quiten. ¿Aló? Y porque tú tienes miedo de algo, tú le abres la puerta a Satanás y eso destruye toda tu casa y todas tus relaciones. Hay mujeres que se levantan, para no decir hombres, que se levantan que soñaron que su esposo lo estaba engañando y ese día se formó el Vietnam en el desayuno. ¿Y qué pasó? Buenos días, ¿qué?
¿qué pasó? Si ayer dormimos bien, amanecimos bien. No, yo soñé que tú me engañabas. Juégame vivo, pélame. Escúchame, yo te estoy vigilando. Todos tus pasos están fríamente calculados. Y se forma una pelea de quizás el arroz con poroto que usted se comió anoche. Usted está aquí. Pero por el miedo, escúcheme, la persona que vive segura, escúcheme, no tiene miedo a nada. ¿Aló? ¿Cuántos son padres aquí? Yo no sé usted, pero la mejor manera de mi hijo dormir es a mis brazos. Mire, mi hijo ronca y cuando él no me siente cerca, él comienza a buscar y comienza a llorar para que yo lo abrace. Usted dirá, pastor, lo está mimando. No, pronto lo voy a sacar de la cama, no se preocupe, deje que aproveche un poquito más. Y lo abrazo, y cuando lo abrazo, escúcheme, él duerme seguro. Porque dice su palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Escúcheme, cuando usted tiene la seguridad que Dios está con usted, usted no le tiene miedo a nada. Cuando usted tiene la certeza de que Dios le abraza por la noche, escúcheme, puede haber brujas, puede haber demonios, puede haber lo que sea. Dice: a mi diestra y a mi otro lado caerán, pero a mí no me tocarán. ¿Usted sabe qué es eso? Seguridad. Las personas inseguras siempre tienen miedo. Mire, y es loco, pero los miedosos son los que nunca intentan nada, pero siempre lo andan criticando. Porque aquel que intenta algo, lo intenta, escúcheme, caminando por encima de lo que siente, por encima de su miedo. Pero la mayoría de la gente que critica a los pastores, a los profetas, a los hombres que hacen algo que Dios usa, son la gente que está en su casa en un teléfono o en una computadora diciendo: eso no es un hombre de Dios. Míreme, cuando la gente le critique por hacer algo, escúcheme, no le preste atención, porque esas son gente miedosa que nunca ha intentado nada. Y como ellos no han intentado nada, ellos no quieren que tú intentes algo. Usted está aquí. Cuando yo vine a Peronomé, la gente decía: qué loco, ese no le va a ir bien. Pero cuando tú tienes la confianza, mire, nosotros abrimos nuestra iglesia, la iglesia comunidad, en nuestra casa. La gente decía: qué loco. Mire, cuando yo invitaba a la gente a la iglesia, a la casa, yo le decía: venga a la iglesia, venga, le invito a la iglesia. Y la gente me decía: ¿a dónde? Residencial Miraflores, calle Primera, casa 303. Y la gente decía: ¿una casa? Sí, es una casa por ahora, pero es una iglesia. Y si hubiera sido otro, hubiera tenido miedo del qué dirán y no hubiera invitado a nadie. Escúcheme, pero cuando usted tiene la certeza de que Dios está con usted, usted no le tiene miedo a nada. Y no hay nadie gigante ni diablo que se le ponga al frente, porque va a tener que huir y que correr ante la presencia de Dios. Usted está aquí. Escúcheme, Dios no puede trabajar con miedo, porque el miedo detiene todo lo de Dios. Y usted dirá: pero Dios es un Dios poderoso. Sí, Dios es un Dios poderoso y Él todo lo puede, pero Él no trabaja con miedo. Escúcheme, y cuando hay alguien que quiere hacer las cosas con miedo, muchas veces, escúcheme, en vez de ser bendición, le son estorbo. Si usted tiene a alguien que tiene miedo, escúcheme, tarde o temprano le va a pegar miedo. ¿Aló? Si usted tiene un compañero o una compañera de trabajo que va todos los días a su puesto y le mete miedo por esto, miedo por lo otro, escúcheme, el miedo se le va a pegar. ¿Cuántos de nosotros, bueno, ustedes más, que vivían en el interior y se sentaban entre amigos durante la noche y le decían de la historia de yo no sé quién, de la bruja esta y la bruja la otra? Y eso era simplemente mitos o historias, quizás podía ser realidad. Pero cuando usted se iba para su casa, escúcheme, usted prendía toda la luz y no podía dormir. Se iba y se metía en el cuarto de su papá y su mamá dormía en el medio. Usted está aquí porque, escúcheme, usted se convierte de lo que usted escucha.
y usted recibe de lo que usted escucha. Por eso usted tiene que identificar, escúcheme, quienes están a su alrededor. Si esa gente le está infundiendo miedo o le están infundiendo fe, paz, poder. Míreme, dice la Biblia que Dios no nos ha dado espíritu de miedo ni espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder de Dios echa fuera todo miedo. El amor de Dios echa fuera todo miedo. Y el dominio propio es una disciplina que te ayuda a vivir sin miedo. ¿Aló? Escúcheme, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1. Jueces, capítulo 7, versículo 1. Cuando lo tenga conmigo, diga un fuerte amén. Vamos a estar hablando de Gedeón. Dice la Biblia que Gedeón era un muchacho miedoso, pero del miedo Dios te levanta y Dios te llama. Porque escúcheme, una persona miedosa es una persona que está al borde de alcanzar algo grande. Si esa persona es libre de ese miedo, escúcheme, esa persona es un arma de guerra en las manos de Dios. Cuando Dios llamó a Gedeón, Gedeón le dijo: yo creo que tú te equivocaste de persona, porque yo soy el último del último del último del último. Mi familia es el último y yo soy el último de los últimos. Y Dios le dijo: no, yo te he llamado para ser el libertador de mi pueblo, porque estoy cansado de que sea oprimido por el pueblo enemigo. Y dice la Biblia que Gedeón, Dios lo levantó como un libertador. Usted está aquí. Y llegamos hasta el capítulo 7, donde Dios le está dando las instrucciones de cómo Él va a derrotar, escúcheme, cómo Él va a derrotar a los madianitas, cómo Él va a derrotar al pueblo enemigo. Dice la Biblia en el capítulo 7, versículo 1, dice: levantándose pues de mañana Jeroboam, el cual es Gedeón, su nombre era Jeroboam, dice, y todo el pueblo que estaba con él, dice, acamparon junto a la fuente de Jarot. Y dice, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Moré, en el valle. Y dice el versículo 2, dice, y Jehová, dice, dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo te entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. El 3 dice: ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, escuche esto, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y váyase para su casa. Quien tema, dice la Biblia, y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y dice la Biblia, y se devolvieron los del pueblo. Dice, ¿cuántos eran? Diga conmigo, 22,000. Escúcheme, y quedaron 10,000. Diga conmigo, wow. Los que tenían miedo eran bastantes. 22,000 agarraron sus cosas y dijeron: esto no es conmigo. Y dice la Biblia, y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte a sí mismo cualquiera que se doblara sobre su rodilla para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300. Diga conmigo, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo, dice, se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces
Jehová dijo a Gedeón: con 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y les entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Escuche esta historia tan poderosa. Dice la Biblia que el pueblo de Israel estaba a punto, escúcheme, dice que ellos estaban ya en posición de guerra y que los madianitas estaban en el valle, o sea que ellos tenían que subir, y cuando iba bajando ahí estaba el pueblo de madianita. Y que antes de que ellos comenzaran a marchar en pos de guerra, Jehová le dice: aguanta, no todo el pueblo irá contigo, porque son muchos, y si ellos ganan, ellos van a decir: nosotros nos llevamos la victoria. Mira, hay veces donde Dios te permite pasar por momentos donde te la pone tan difícil y tan imposible para Él llevarse la gloria. Porque si Él no se lleva la gloria, tú te llevas la gloria con todas tus habilidades, con todo tu conocimiento y con toda la experiencia y contactos que tú has tenido en tu vida. Pero Dios dice: le voy a poner que no tenga ninguna opción para que yo solo me lleve la gloria. Y digo, son muchos los que hay. Entonces pregúntale a todos los que tengan miedo. Y esos que tienen miedo, dice la Biblia que le digo: váyanse a su casa, madruguen de mañana, en la mañanita agarran sus cosas y se van. Y dice la Biblia que fueron, ¿cuánto eran? 22,000. ¿Y cuántos quedaron? 10,000. O sea que entre todos eran 32,000 personas. 32,000. ¿Y quedaron cuántas? Quedaron, dice que quedaron 10,000 primero, y después Jehová le dijo: todavía son muchos. Dice: agarra a algunos que vayan al río, agárralos a todos, vayan al río, y aquellos que laman, dice que pongan sus rodillas en el río. Entonces ellos no van. Aquellos que agarren y se doblen y laman como perro, dice, ellos van a ir contigo. Y dice la Biblia que fueron solamente ¿cuánto? 300. ¿Usted sabe qué es 300? Contra un pueblo de miles y miles de personas. Yo Gedeón hubiera hecho: Dios mío, son muy poquitos, yo mejor me voy con los primeros que se fueron. Pero mírame, hay veces que Dios usa gente no capacitada para Él poder capacitarla y llevarse la gloria sobre las naciones. Porque yo le digo, ¿por qué Dios no agarró al hombre más valiente? Escucha esto: más valiente de Israel, para poder, escúcheme, para poder llevar a ese pueblo a la victoria. Agarró el más cobarde de los últimos, y él le dijo: yo tengo miedo, yo soy el último. ¿Sabe lo que estaba haciendo Gedeón cuando Dios lo llamó? ¿Alguien sabe? Él estaba escondiendo, escuche esto, estaba escondiendo la provisión, para que los madianitas no fueran y le robaran la provisión. Y literalmente Dios le estaba diciendo: sal de tu escondite, porque a ti yo te he llamado. Escúcheme, yo le voy a decir esto: tener miedo no es un problema, vivir con miedo es el problema. Porque Gedeón tenía miedo, pero cuando Dios lo llamó, él dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Si tú vas conmigo, entonces yo tendré la victoria. Si tú vas delante de mí, míreme, si Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede hacer frente cuando el Dios poderoso, que no ha perdido ninguna batalla, va delante de nosotros? Pero escúcheme, muchas veces eso lo cree la gente del mundo más que la gente que está en la iglesia. La gente que está en la iglesia debe entender, escuche, debe entender de que Dios es poderoso. Dios no ha perdido ninguna batalla. Dios va delante de nosotros, y eso nosotros lo dudamos. Y de la duda proviene el miedo. Usted está aquí. Y dice la Biblia que al cobardito de Gedeón, Dios le dijo, porque yo me imagino que Gedeón estaba pechón, dice: me llamaron un ejército de 32,000 personas. Le vamos a dar duro a esos madianitas. Cuando iban ya para el guard, Dios le dijo: aguanta ahí, son mucha gente. Bueno,
Gedeón me imagino que pensó en su mente, bueno, que se vayan como 2000, ¿me entiende? Que están como, dice la Biblia que el primer, escúcheme, el primer recorte fueron 22,000. Yo me imagino cuando Gedeón dijo eso, Dios mío, fueron demasiados, Dios. ¿Sabe por qué? Tú tienes mayor victoria con gente que comparte la misma visión que tú, que es que con gente que quizás tiene mayor capacidades, pero al final tienen miedo de intentarlo con Dios. Porque la gente que no la intenta con Dios, escúchame, en vez de bendición son un estorbo. Y la gente que son estorbos son la gente que nunca consigue nada. Escúchame, a Dios no se le ayuda. A Dios, escúchame, a Dios no se le puede ayudar. Dios gana sus propias batallas porque la guerra es de Él. La guerra no es de nosotros. Usted no le tiene que tener miedo a nada porque ya Él venció en la cruz. Escúcheme, Él le quitó la llave de la muerte al diablo. Usted está aquí. Y Dios, míreme, Dios es el que tiene la última palabra en tu vida. Así que si algo bueno pasa, gloria a Dios. Si algo malo pasa, gloria a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está en control de todo. Cuando usted entiende esto, usted vive una vida relax. Pero la gente anda turbada y afanada en el día a día, porque dice: ¿qué pasará? ¿Qué pensarán? ¿Qué pasa si esto, lo otro? Y escúcheme, la gente que vive en miedo son la gente que siempre se andan escondiendo. Se andan escondiendo. Vamos a hacer un drama aquí. Los que tienen miedo miran para otro lado. Los que tienen miedo le da ganas de orinar. Usted está aquí porque el miedo te hace que tú busques otros rumbos. El que tiene miedo, escúcheme, el que tiene miedo siempre trata, escúcheme, de esconderse detrás de otro. De esconderse. Ey, no, yo no lo puedo hacer. Hazlo tú mejor. Hazlo tú mejor. Usted está aquí. Y dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3 de versículo 9. Capítulo 3 de Génesis, préstame atención. Capítulo 3 de Génesis, versículo 9 dice: mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dice la Biblia que Adán y Eva, Dios los formó, hombre y mujer. Y cuando los formó, dice la Biblia que Eva incitó a su esposo a comer del fruto. Cuando ellos pecaron, dice la Biblia que ellos se pusieron unas hojas para poder esconder su vergüenza. Usted está aquí. Y dice la Biblia que ya Dios sabía dónde Adán estaba, porque Dios lo sabe todo. Usted está aquí. Pero dice la Biblia que Jehová bajó y Jehová estaba buscando a Adán. Y dice que llamó al hombre Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? Versículo 10 dice, y él respondió: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice allí? Y tuve miedo. ¿Y qué hizo? ¿Qué reaccionó el miedo en Adán? Y dice: porque estaba desnudo. ¿Y qué hizo? Y me escondí. Principio número 1. El miedo te hace esconderte. El miedo hace que tú escondas tus fallas, tus debilidades. El miedo hace que escondas todo lo que Dios puede hacer en tu vida por el mismo miedo a qué dirán. Escúchame, dice la Biblia que Dios llamó a Adán y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Dice la Biblia que él se escondió. Y cuando Dios lo vio, le dijo: ¿qué pasó contigo? Le dijo: es que oí tu voz en el huerto. Y dice: y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y en el versículo siguiente dice la Biblia que Dios le pregunta: pero ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Si toda la vida estuviste desnudo. ¿Quién te enseñó que tú no tenías ropa? ¿Quién te enseñó que tú no puedes hacerlo? Escúcheme, porque antes del pecado, escuche esto, antes del pecado, Adán todo lo podía hacer. Adán, escúcheme, estaba pegado a la fuente. Y este es el diseño del hombre.
El diseño del hombre es estar pegado a Dios, porque Dios es nuestra fuente, Dios es nuestro creador. Y escúcheme, usted no funciona bien si usted primero no se pega a la fuente. Usted está aquí. Su teléfono no funciona si primero no lo carga. Y el único cargador que lo puede hacer funcionar es un cargador diseñado para su teléfono. El único que puede llenarlo a usted en su vida es aquel que lo creó, es aquel que lo diseñó a usted. Y es por eso que Dios le pregunta a Adán y le dice: ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó eso? ¿Sabe que el pecado, lo primero que trajo el pecado fue el miedo? Dice la Biblia: tuve miedo y me escondí. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 24 al 25. Mateo 25, versículo 24 dice: esta es la parábola de los talentos. Dice la Biblia que vino un señor, Jesús explicó la parábola de los talentos. Dice que un señor le dio a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 2, dice, y al último le dio 1 talento. Escuche esto. Y les dijo: me voy a ir de viaje, pero mientras yo voy y vengo, ustedes multipliquen lo que yo les he dado. ¿Usted está aquí? Dice la Biblia que cuando vino al que tenía 5, le dijo: Señor, lo he multiplicado y aquí hay 5 más. Señor, vino al que tenía 3, le dijo: Señor, lo he multiplicado, aquí hay 3 más. Señor, aquí hay 2 más. Pero dice que cuando, aquí llegamos al versículo, pero llegando también el que había recibido, ¿cuántos talentos? 1 talento, dice. Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Versículo 25, ¿qué dice? Y dice: por lo cual tuve ¿qué? Miedo. ¿Y qué hizo? Y fui y escondí. Diga conmigo: escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Versículo 26 dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, dice, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. 27, que dice: por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Versículo 28 dice: quitarle pues el talento, escúcheme, y darlo al que tiene 10 talentos. Son 2 historias diferentes, pero muy idénticas. ¿Usted está aquí? 2 historias diferentes, una en el principio de la creación y otra una parábola que Jesús quería representar el reino de los cielos. Pero las 2 similitudes de estas historias es que tuve miedo y escondí. Tuve miedo y escondí. La Biblia dice también que cuando David dice que respiraba amenazas de Jezabel, dice la Biblia, tuvo miedo y se escondió en la cueva. Y fue allí donde dice que quiso la muerte. ¿Usted sabe por qué? Porque el miedo te paraliza. El miedo hace que tú te escondas con todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Miren, hay gente que tiene la capacidad y la gracia de parte de Dios para ser negociantes, para ser empresarios, pero hoy en día están trabajando en una empresa ganando un salario mínimo simplemente porque tienen miedo al intentarlo. Usted no sabe cuánta gente con talento se ha ido a la tumba y se han muerto con todos los sueños y con todos los anhelos de su vida porque nunca lo pudieron intentar. Yo como pastor, y yo sé que Dios como Dios aplaude a la gente que fracasa pero lo intenta, porque el fracaso no es el final, el fracaso es parte del éxito final.
Porque aquel que lo intenta, es aquel que cree en Dios. Dice la Biblia que aquel hombre, aquella mujer que fue donde el rey y le dijo: dame, hazme justicia. Dice que el rey se lo dio de tanto ella molestar. Y la gente que son persistentes en buscar a Dios, la gente que son persistentes en buscar lo que Dios le ha mandado a hacer, esa gente al final de su capítulo terminan teniendo éxito en todo lo que Dios le ha puesto en su mano. Escúcheme, ¿quién le enseñó a Adán a tener miedo? El diablo. El diablo es quien nos enseña a tener miedo. El diablo es quien nos, escúcheme, es quien nos infunde miedo para que nosotros no hagamos las cosas que quizás Dios nos está hablando ahora. Hay muchas cosas que tú no vas a poder ver si tú no sueltas el miedo. La tierra prometida es para aquellos que saben que el miedo no los puede detener. Porque cuando se habla de tierra prometida, escúcheme, nosotros pensamos: ese es chicha de piña. Eso yo nada más llego ahí, camino 40 años en el desierto. Y después, cuando llegaron a la tierra prometida, usted pensaba que la tierra prometida donde fluía leche y miel estaba vacía. No estaba vacía. Y eran un montón de pueblos. ¿Y sabe lo que Dios le dijo a Josué? No temas, yo estoy contigo. Josué tuvo que guerrear con todos los pueblos que tenían la tierra prometida que fluía leche y miel. No era que Josué llegó y se sentó y plantó bandera de que aquí es donde Dios me envió. No, Josué llegaba con su ejército, Josué peleaba. Pero lo primero que dice Josué 1:9, le dijo Dios a Josué: no temas y no desmayes, porque yo voy contigo, porque yo soy tu Dios. Escúchame, una palabra de Dios te sostiene cuando la dificultad viene. Una palabra de Dios te sostiene cuando el miedo te quiere hablar al oído. Porque la palabra de Dios y la promesa de Dios se te da antes que el miedo venga. Porque el miedo va a venir. Escúchame, te lo digo desde ya. El miedo va a venir. El miedo de que viene, viene. Dice la Biblia que todas las mañanas el llamado Goliat, el gigante de los filisteos, se paraba todas las mañanas. Y solamente al hablar, dice la Biblia, le infundía miedo al pueblo de Israel. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, aunque era un pueblo numeroso, dice la Biblia que le temblaban los pies. De ser un pueblo grande, un pueblo esforzado, un pueblo guerrero, llegaron a ser un pueblo gallina. Y míreme, el pequeñín de los pequeñines, el que estaba hediondo a oveja, dice la Biblia que dijo: ¿quién es ese incircunciso? Porque usted sabe cómo entra el miedo. El miedo entra por el oído, llega a la mente y reposa en el corazón. Usted está aquí. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado lo que el diablo le habla, porque el diablo habla. Yo estaba en estos días, mi esposa me comentaba algo que ella estaba escuchando y ella aprendió. Y usted sabe que nuestra mente tiene pies, tiene ojos y también tiene sentimientos. Ella me estaba comentando que tiene pies porque puede caminar y puede dirigirte a lugares que tú nunca has estado. Tiene ojos porque tú puedes aún ver circunstancias y situaciones. Mire, y tiene sentimientos porque hasta lo puedes sentir. Usted está aquí. Usted por él, mire, la gente que sufre de miedo se imagina cosas que nunca han pasado. Aló. Yo he conocido gente que le tiene miedo a la escalera eléctrica. Y se imaginan que el pie se le mete, se le parte en tres pedazos, se meten por ahí, se quedan muertos ahí y salen en toda la noticia. Pasó, nunca ha pasado, pero esa gente prefiere coger un ascensor, prefiere caminar y aunque le duelan las piernas, meterse 10 minutos en escalera para poder llegar a su destino. Usted está aquí porque el miedo te paraliza. Escúcheme, las personas miedosas nunca intentan nada. Las personas, escúcheme, las personas miedosas no pueden multiplicar. Dice la Biblia que le dieron uno solo
Con tal de que ese talento, esa moneda lo hubiera metido en el banco, hubiera cobrado interés y lo hubiera multiplicado. Uno solo, escúcheme, Dios le ha dado tantas cosas a ustedes que por el miedo usted no se da cuenta de lo que usted tiene. Usted está aquí. Y el miedo lo que hace es que te estanca, te paraliza y no te deja multiplicarte. Cuando se hablaba de la palabra pastor, yo decía, pastor, no, hombre, ese no soy yo. Usted sabe lo complicado que es pararse de frente de gente y hablarle lo que Dios está hablando. Es súper complicado. Si no, pregúntele a la gente que ha dado un mensaje. Y tras que es complicado hacerlo todos los viernes y todos los domingos, usted tiene que tener una plena confianza de que Dios le está hablando y que Dios le está dirigiendo. Y no solamente es orar por las personas y saber de que Dios te está usando. Eso da miedo. Usted está aquí. Si yo le digo venga y diga una adoración, usted va a decir no, pastor, es que me da mucho miedo. Pero míreme, el miedo es parte de nuestra vida, porque el diablo siempre lo va a querer tirar. Esa es la estrategia del diablo para paralizarte, para que tú no te multipliques. Escúcheme, ver el testimonio de Daniel y ver el testimonio de Imar y de Lisbeth, míreme, me llena de regocijo. Porque si yo hubiera sido un cobarde, escuche esto, si yo hubiera sido un cobarde y me hubiera quedado en la ciudad de Panamá en lo cómodo que estaba, quizás usted ni muchos hubieran conocido de Cristo. No lo hubieran conocido, pero cuando yo veo eso, yo dije, yo pasé por encima de lo que sentía. Yo pasé por encima de quizás lo que podía pasar o no podía pasar, porque yo había dicho, y si nadie viene a la iglesia, y si nadie me cree, y si Dios no fue quien me llamó. Pero cuando tú tienes la certeza de que tú estás cerca de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted está aquí. Dice la Biblia que Adán era libre. ¿Y cómo quedó Adán? Preso. Preso a la hora de tener que ponerse ropa. Y sabe que el diablo, por medio del espíritu de miedo, te quiere quitar la libertad que Cristo te ha dado. Cristo nos hizo libre y uno no puede vivir en miedo. Mire, la opresión que te pone el miedo es una opresión real, no te deja dormir, te hace sudar. Y nosotros, escúcheme, en vez de buscar a Dios, mucha gente lo que hace es tratar de entretenerse. La solución para el miedo no es entretenerse. La solución para el miedo te la voy a dar más tarde. Esconderse es ocultarse y tratar de encubrir el pensando que así nos irá mejor. Yo no sé por qué la gente piensa que encubriendo las cosas o escondiéndose le irá mejor. La Biblia dice que el que confiese su pecado, dice, alcanzará misericordia, no el que lo encubre. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted habla las cosas, cuando usted lo confiesa, cuando usted lo reconoce, entonces usted recibe libertad. Usted no puede ser libre de algo que usted primero no reconoce, porque si no lo reconoce lo está escondiendo. Por eso hay gente, escúcheme, que vive presa y vive encarcelada y atada a muchas cosas, porque nunca lo hablan, nunca lo dicen y nunca buscan ayuda. Yo te voy a decir esto: el miedo es el asesino número uno de los sueños y del llamado de Dios. ¿Cuánta gente tiene talento? ¿Cuánta gente tiene llamado? ¿Cuánta gente tiene sueño? ¿Cuántos tienen sueño aquí? ¿Cuántos quieren alcanzar algo? Muchos lo alcanzarán, pero otros verán que otros lo alcanzan. ¿Y usted sabe por qué? Por el miedo. Hay veces que yo le digo a la gente, búscate otro trabajo donde te paguen mejor, donde valoren lo que Dios te ha puesto en las manos. No, lo que pasa es que yo estoy cómodo. ¿Sabe? Mucha gente, la gente que sufre de miedo o tiene un espíritu de miedo, escúcheme, no le gusta soltar las cosas porque están seguras. Pero tú no puedes recibir algo si tú primero no sueltas. Primero hay que soltar algo para poder recibir algo de Dios. Y yo se lo dije antes. Yo le he dicho a Dios, Dios mío, yo lo voy a intentar. Voy a intentar todo lo que tú me has dicho. Y si fracaso, fracaso. Y si me muero, me muero.
Pero dice la Biblia que Job dijo una de sus frases más importantes de la Biblia. Dice: aunque él me matare, en él seguiré esperando. O sea, ¿sabe lo que quiso decir? Aunque él me matare, en él voy a seguir confiando. Porque míreme, usted no le tiene que tener miedo a nada si Dios está con usted. Si se va a morir, el que va a permitir que usted se muera es Dios. Hay gente que le tiene miedo a la muerte. Hay gente que le tiene miedo a los aviones. Una de las cosas que yo siempre le digo a mi esposa: hay gente que va a los aviones. No, lo que pasa es que si se cae el avión, que si que no sé qué. Escúcheme, es más fácil que usted sufra un accidente automovilístico que usted sufra un accidente en un avión. Los porcentajes son más fáciles en los carros. Y una de las cosas que yo le digo a mi esposa, yo le digo: mire, cuando tú estás pegado a Dios, tú no tienes miedo de nada. ¿Aló? Yo le digo a mi esposa: este avión no se puede caer. Y ella me dice: ¿no se puede caer? No, porque yo voy aquí. Y yo le digo: porque yo no he cumplido lo que Dios me ha mandado a hacer. Y este avión no se cae porque todavía Dios tiene más vida para mí, porque la obra no se ha completado en mi vida. Así que si usted viajó conmigo, aprovéchese que vamos a llegar a nuestro destino sano y salvo. Usted está aquí y usted dirá: pastor, eso es orgullo. No, eso es seguridad. No confunda el orgullo con una persona segura, porque una persona segura habla de sí mismo lo que Dios habla de él. Una persona insegura, una persona llena de miedo, habla lo que el diablo piensa de esa persona. Hay gente que son leones, pero el diablo les hace ver como si fueran gallinitas. Y yo digo: Dios mío, 22,000 personas se fueron. 22,000 personas pensaron que no podían conquistar. No, usted tiene que estar en un serio problema. Se fue más de la mitad. Casi el 75% del pueblo de Israel tenía miedo. ¿Sabe por qué? Dios no trabaja con los miedosos. Dios trabaja con aquellos que en algún momento tuvieron miedo, pero dice: Padre, si tú vas conmigo, yo voy a todas. Si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? ¿Usted está aquí? Hay gente que tiene miedo a las alturas, como lo escuchamos, a la muerte, a las escaleras eléctricas, miedo a lo que piense la gente, miedo a que se rían de uno, miedo a no ser aceptado. Pero yo te dije esto: mira, el miedo entra por la mente. Y si nosotros no sabemos, escúchame esto, si nosotros no sabemos filtrar nuestra mente, el enemigo nos puede destruir. Y te voy a dar 3 pasos para poder ser libre del miedo. Y ya termino con esto. Número 1, buscando a Dios. Buscando a Dios. Cuando uno busca a Dios, escúcheme, uno entra en la atmósfera del Edén. Y en la atmósfera del Edén uno entra desnudo. ¿Aló? Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó, escúcheme, usted piensa que lo creó con un Michael Kors o con un suéter o una camisa. No, los creó desnudito. Desnudito estaban el hombre y la mujer en el Edén. Y de la misma manera, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, entramos desnudos. No hay nada que esconderle. Escúcheme, usted le puede esconder a su pastor, usted le puede esconder a su jefe, usted le puede esconder a su esposa y a su esposo. Escúcheme, usted le puede esconder a sus hijos, pero a Dios usted no le puede esconder nada. Por eso es que cuando usted entra a la presencia de Dios, es mejor que usted entre con un corazón abierto y usted sea sincero y que usted reconozca lo que usted tiene. Nadie es perfecto, pero asegúrese de ser sincero ante Dios y decirle: Dios mío, yo estoy luchando con esto. Dios mío, ayúdame con esto. Padre, ayúdame a salir con esto. Dice su palabra, escúcheme, buscando a Dios, reconociendo e identificándolo. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró ¿de qué? De todos, dice la Biblia. Míreme, no le dejó ni uno. Pues dice: bueno, yo fui libre de esto, pero del otro no. Dice la Biblia que David buscó a Dios y dice que fue libre de todo. Pero aquí hay algo importante. Usted no puede, escúcheme,
Usted no puede reconocer si primero no lo habla. Usted está aquí. Y dice la Biblia que Jehová le oyó. Usted oye cuando alguien habla. Lo que la palabra de Dios está diciendo es que David buscó a Dios y le reconoció sus miedos. Al reconocer él sus miedos, dice la Biblia que él le oyó y lo libró de todos sus miedos. Si usted está luchando con miedos en esta hora, si usted está luchando con miedo de quedar solo, si usted está luchando con miedo de no pagar sus deudas, si usted está luchando sus miedos de que no le acepten, de que no le van a amar, de que usted no va a encontrar el amor de su vida, de que usted quizás no va a salir adelante, de que usted va a ser un fracasado, déjeme decirle que hay esperanza para usted, porque usted puede ser libre de eso. Y usted tiene que vivir confiado en Dios, pero primero tiene que reconocerlo. Primero tiene que buscar a Jehová. Número 2. Segundo principio para poder ser libre del miedo es enfrentarlo. Nunca nadie va a ser libre del miedo si primero se esconde. Hasta que usted no lo enfrente, entonces usted no lo puede ganar. Se lo voy a poner de otra manera. Usted es libre del miedo haciendo lo que usted tiene miedo. ¿Aló? Muchas veces las opresiones del miedo son superficiales, son mentiras del diablo. Pero no es hasta que usted camina sobre eso que usted es libre del miedo. Yo conocí una persona que era poderoso en Dios. Mírenme cuando le digo poderoso, que cuando hablaba salía fuego de Dios. ¿Usted está aquí? Y esa persona ministraba. Mírenme, esa persona traía el cielo a la tierra. Pero esa persona tenía un miedo. Y el miedo, escuche esto, era una fobia. Hay gente, yo siento en mi espíritu que hay gente aquí que tienen fobias. Y yo vine de parte de Dios a ministrar y que usted va a ser libre de esa fobia. Esta persona que era ungida por Dios tenía fobia a las arañas. Era una persona grande ya, no estoy hablando de un niño, una niña grande. Y en una ocasión, antes de que la persona entrara a ministrar, estábamos en un campamento, estábamos esperando que la persona llegara. Y de lejos escuchamos un grito. ¡Ah! Cuando todo el mundo escuchó el grito, algunos fueron y corrieron. Y cuando fueron a buscar a la persona estaba así literalmente. Y cuando le digo que estaba así, que la trataron de mover, le dijeron no, pero reacciona a esto y lo otro. La persona no reaccionaba. Escúcheme, literalmente estaba paralizada. ¿Sabe lo que se había encontrado? Una araña. ¿Usted está aquí? Y usted dirá, pero qué tontada, si ministra y hace y lo otro. Míreme, el que no la vive no la entiende. Escúcheme, usted nunca debe menospreciar el miedo de alguien más, porque quizás el miedo que alguien está enfrentando para usted es insignificante, pero quizás lo que usted está enfrentando para otra persona es insignificante. Por eso que, míreme, el diablo es estratégico. ¿Usted sabía esto? El diablo no trabaja como muchos cristianos, porque la mayoría de los cristianos son desordenados, no tienen disciplina, no tienen un orden, hacen las cosas a la bulla, a los cocos, a como sea. Si eso es para Dios, vamos a cantar como sea. Le salen 10 gallos y dice, a Dios lo recibe así, a lo que sea. Pero el diablo es estratégico. Y el diablo, escúcheme, el diablo estudia a las personas antes de matarlas. El diablo es como una serpiente. La serpiente no viene de que... El diablo, dice la Biblia, que es como un león rugiente buscando. ¿Sabe qué es buscando? Es una estrategia. Espera, analiza. ¿Usted sabe cómo el león mata a su presa? No mata de que, oye, buena, voy a buscarte para que sepa que te vamos a esperar allá en la jungla y te voy a matar, para que lleve 3 amigos y vamos a matar esas 3 cabritas. No. Cuando el león ve que una cabrita se ha quedado atrás, el león va y la ataca a su presa y la agarra y la mata inmediatamente, porque está sola. El diablo es estratégico.
Y el diablo sabe cómo, escúcheme, sabe cómo detener el propósito que a Dios ha puesto en tu vida. Muchos de ustedes han sido llamados a ser pastores, muchos de ustedes han sido llamados a ser apóstoles, profetas, maestros, a ministrar a Dios, a liberar a otras personas, pero no lo han conseguido por el miedo, por el miedo quizás a dejar lo que yo tengo, que es el sustento para mi casa, porque no puedo venir para todos los viernes porque el sustento está allá afuera. Yo le he dicho a la gente, si algo te está deteniendo de Dios, déjalo, que Dios tiene algo mejor para ti. Y la gente, por miedo a perder lo que ya tiene, no puede recibir algo mayor, porque dice, no, pero ese es el sustento de mi casa. Yo no te estoy quitando el sustento de tu casa, yo te estoy quitando lo que te está impidiendo que Dios obre en tu vida. Cuando algo impide que Dios obre en tu vida, eso mismo te va a quedar matando. Usted está aquí porque el diablo míreme, el diablo se viste de provisión. Y muchas veces, míreme, nosotros podemos ser los mejores en todas las áreas que usted quiera, pero si usted no es libre del miedo, usted no es efectivo. Una persona que puede ser libre de todos sus temores, una persona que puede vivir libremente. Por eso le digo, si usted tiene una fobia, enfréntela. Si usted tiene una fobia a subir la escalera, móntese en la escalera. Si usted tiene una fobia a subirse a los aviones, dígale, Padre, págame el avión, y Dios te lo paga para que te monte. ¿Usted está aquí? Ahora no me venga y que todos tienen miedo para subirse en avión aquí. Si usted tiene miedo entonces de una araña, de una serpiente, escúcheme, vaya donde una persona que sea experto en eso y enfréntelo. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no puede, escúcheme, usted no puede ser libre de algo que usted no enfrenta. Usted está aquí. Se lo está hablando de alguien que vivió con miedo desde su niñez hasta la mayoría de edad. Yo por el miedo no podía dormir, no podía descansar. Usted está aquí. Y no fue hasta que conocí de Cristo que fui libre de todos mis miedos. Número 3, y termino con esto: recibir el amor de Dios. Yo creo que este es el resumen de todo. ¿Cómo usted es libre? Escúcheme, de sus miedos, recibiendo el amor de Dios. Escúcheme, el amor de Dios te liberta de todos tus miedos. ¿Aló? Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: en el amor no hay temor. Escúcheme, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor, escuche lo poderoso de esto, dice, porque el temor lleva en sí ¿qué? ¿Usted está conmigo? No. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 dice: porque el temor, dice, lleva en sí ¿qué? El versículo 9, a ver. Dice, porque el temor lleva en sí, en mi versión dice, porque el temor lleva en sí castigo. Dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Escúcheme, el temor no puede, mire, cuando usted vive en temor, usted no puede vivir en amor. Y el amor de Dios es el que echa afuera todo. El amor de Dios es el que echa afuera todo temor. Porque en el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Míreme, usted quiere saber, y termino con esto, cómo usted puede ser libre de todo temor recibiendo el amor de Dios. Cuando alguien tiene miedo, yo digo, esa persona necesita el amor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el amor de Dios te da seguridad. Cuando una persona se siente amada, esa persona no vive en inseguridad. ¿Usted está aquí? Cuando una persona se siente amada, esa persona no sufre de celos. No sufre de que me están quemando, de que están en esto, lo otro. No, el temor del celo, escúcheme, es por las inseguridades. ¿Aló? Pero no es hasta que usted conoce el perfecto amor, de que Dios está conmigo y no hay nadie quien pueda hacerme frente. Yo quiero terminar con esta historia.
Yo conocí un codiscípulo mío en Canadá, un gran ministro de Dios, nos dio una historia de que una ocasión su hijo pequeño, al igual que yo cuando yo era niño, sufría de miedo a la oscuridad, miedo a que algo me pudiera pasar, miedo a la muerte. De muchas maneras tenía miedo. Dice la Biblia que él tenía un hijo en ese tiempo, hace muchos años, tenía un hijo como de 7 años aproximadamente, y que dice que él le tenía miedo a la oscuridad y que él no podía pasar de la sala a la cocina porque estaba oscuro, y no era hasta que su papá prendiera la luz que él podía pasar hacia la sala, hacia la cocina. Y dice que en una ocasión él como que iba a pasar a la cocina o al pasillo, y dice que cuando él iba tratando de pasar por medio de la oscuridad sintió mucho miedo. Y cuando él vino corriendo, dice que vino de su papá y agarró a su papá de la mano y le dijo: papá, ven. Y él le dijo: pero ¿qué pasó? Él dice: lo que pasa es que yo quiero que tú me acompañes hacia el cuarto porque no puedo pasar. Y dice la Biblia que ve aquí, Víctor. Dice no, la Biblia no. Dice mi amigo que cuando él iba camino hacia su destino, hacia el cuarto, dice que por alguna extraña razón el niño se puso al frente. Y que cuando se puso al frente, dice que agarró de la mano a su papá. Y cuando iba pasando por el lugar oscuro, le dijo: ahora ven, aquí está mi papá, ¿qué vas a hacer ahora? Y muchas veces se nos olvida que así es con Dios. Muchas veces se nos olvida que Dios está agarrando nuestra mano y que el diablo no nos puede hacer nada si nosotros estamos agarrados de aquel que es poderoso y gigante. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sabe, esa historia cambió la perspectiva mía de muchas cosas. Porque me contaba mi amigo que cuando él iba adelante, o sea, de venir llorando, dice que su actitud era totalmente diferente porque ahora estaba con su papá y le dijo: ven, ahora sal. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si ahora estoy con mi papá, dime qué me ibas a hacer. Y así somos nosotros, porque dice la Biblia que Jehová va delante de nosotros como poderoso gigante. Y escúcheme, si usted tiene a Dios, que es el poderoso de los poderosos, ¿quién le puede hacer daño? ¿De qué temeré? Dice: ¿de quién temeré si Jehová va conmigo? Póngase de pie en esta noche. Y yo quiero que usted cierre sus ojos allí donde usted está. Yo no sé si usted ha sido llamado para el ministerio en muchas maneras. No sé si el enemigo ha querido poner miedo en su vida. Pero yo vengo de parte de Dios a decirte que Dios es más poderoso que todo, escuche esto, que todo lo que usted se pueda imaginar, de todo lo que usted pueda sentir. Cierre sus ojos allí donde usted está y vamos a adorar a Dios.